sábado, hermanos. Qué gusto de verlos nuevamente después de ya bastantes años. Me alegra ver los que están perseverando, gracias a Dios. Yo sé que esa pandemia vino a zarandear al pueblo de Dios, pero encontrarlos a ustedes aquí me da mucho gusto. Eso me dice de que, aunque el zarandeo estuvo fuerte, aquí quedó un remanente. Gracias a Dios. Los felicito por estar acá, por estar perseverando, y pues me da mucha alegría haber llegado aquí después de tanto tiempo. Estaba contando los años y justo 8 años hace. 8 años hace que estuve por aquí. Cómo el tiempo ha pasado de rápido, pero encontrar todavía la iglesia activa, encontrarlos a ustedes todavía perseverando, es algo que glorifica el nombre de Dios. Y bueno, vamos a ir a lo que venimos, porque aquí estamos un poquito con el tiempo, nosotros un poco que no nos adaptamos, sentimos como que ya deberíamos de estar durmiendo ahorita. Ahí estábamos riéndonos, yo tengo sueños, yo también, dice mi esposa, porque esta es la hora que ya nos estamos acostando allá en Texas, pero vamos a ir a lo que venimos para que no solo nos haga más noche. ¿Qué les parece si nos arrodillamos para orar? Padre nuestro que esté en el cielo, gracias por este santo sábado. Gracias porque su Espíritu Santo ha obrado para que estemos aquí. Gracias también porque nos dio una semana llena de bendiciones y al llegar este día santo nos estamos gozando ante su presencia y sobre todo nos sentimos en paz, seguros, tranquilos, sabiendo de que estamos en el mejor lugar. Por favor, le pedimos que perdone nuestros pecados. Usted nos conoce y sabe muy bien en qué le fallamos, de manera que le pedimos que su sangre preciosa nos limpie y nos purifique de toda inmundicia. Denos el privilegio en esta hora de ser alimentados con la palabra, de ser animados y rogándole, Señor, que esa palabra quede allí en el corazón y dé fruto para gloria y honra suya. Gracias, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que reflexionáramos esta tarde en esto que está en la pantalla. He titulado esta reflexión reafirmando lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué decimos nosotros que somos? Cuando por primera vez escuché el nombre que lleva esta iglesia, dije, qué bonito nombre le pusieron. Iglesia Remanente del Séptimo Día. ¿Cuántos están de acuerdo que eso es lo que somos? Somos la iglesia remanente del Séptimo Día. Esa iglesia que en Apocalipsis 12:17, si gustan buscar en la Escritura, aparece que es la iglesia de los últimos días. Apocalipsis 12, verso 17. Y encontramos aquí lo que nosotros somos. Dice entonces el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que somos? Somos la iglesia remanente de Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Mejor definición de lo que somos no puede haber. Pero esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, nosotros encontramos que es objeto de la ira de Satanás. ¿Por qué? Porque en alguna manera es un pueblo peculiar, un pueblo distintivo, un pueblo que dentro de todo lo que hay es lo que ha quedado. Como todavía siendo fiel a Dios, como todavía destacando esa norma de justicia como es la santa ley de Dios, y a Satanás eso no le gusta. Sin embargo, aunque no le guste a Satanás,
somos el pueblo remanente de Dios. Amén. Y como pueblo remanente de Dios, tenemos esta bendición de contar con el espíritu de profecía, pues eso es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo no es otra cosa que el testimonio dado por medio del don profético. Nosotros tenemos un testimonio que dar al mundo. Ese testimonio se deriva de Jesús y está dado a través del don de profecía. Así que, partiendo de que esto es lo que somos, ahora quiero compartirles lo que debemos ser. Porque una cosa es lo que nosotros decimos que somos basado en este texto, y ser lo que somos. ¿Qué es lo que debemos ser? Se los pongo en la pantalla. El pueblo remanente de Dios debe ser, ¿qué cosa? Un pueblo convertido. Porque somos de Apocalipsis 12:17, porque somos la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces lo que debemos ser es un pueblo convertido. Y cuando ya hablamos de un pueblo convertido, estamos hablando de un pueblo que ha experimentado lo que es nacer de nuevo, lo que es vivir una vida nueva en Cristo, una vida donde ya no estemos yendo constantemente hacia atrás, donde ya no estemos allá en el pecado otra vez, sino buscando cada día esa santidad que el Señor demanda. ¿Qué más debemos ser? Dice, la presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. En otras palabras, hermanos, no estamos en este mundo solamente para dar un mensaje sin que haga efecto en nosotros, sino un mensaje vivido, un mensaje que nosotros mismos hemos visto los efectos que ha causado en nosotros. Miren ustedes, la presentación del mensaje debe tener por resultado la conversión y la santificación de las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Ese es otro punto. Nosotros debemos, hermanos, experimentar esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sigue diciendo, poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje, debemos creer con fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Si ustedes se fijan, aquí hay varios debes, hay varias cosas que nosotros debemos ser. Una de ellas llama la atención, que debe proclamarse el mensaje con fuerte voz. Aquí en Seattle, Washington y sus alrededores, Dios se levantó de esta iglesia remanente del séptimo día, con el propósito de que levante este mensaje con fuerte voz. Y maneras de cómo hacerlo, pues hay muchas. Una es viviendo el mensaje, que los efectos del mensaje otros puedan notarlo en nuestra vida, con una vida, como dije, santa, pero también proclamándolo, compartiéndolo con otros, ya sea de viva voz, abriendo la Escritura, testificando de la verdad, o tal vez a través de medios de comunicación o de literatura. Pero debemos proclamar este mensaje y debemos creer de que en la medida en que lo vayamos proclamando, dice, cobrará mayor importancia hasta que se consume el tiempo. Así nosotros vemos qué es lo que debemos ser debido a lo que decimos que somos. Pero hay más debes aquí. El pueblo de Dios debe adquirir una experiencia más profunda y más vasta en las cosas religiosas. Aquí ya tiene que ver, hermanos, con esa experiencia devocional. Un pueblo como nosotros
debemos buscar más de Dios, estudiar más la Biblia, orar más, pasar más tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es la experiencia más profunda. Y en esto, dice Jesús, es nuestro ejemplo. Ustedes lo ven a Él orando toda la noche, algunas veces. Ustedes lo ven a Él constantemente buscando la presencia de su Padre, buscando esa fortaleza de lo alto. Dice, si mediante una fe viva y una santificada obediencia a la palabra de Dios, manifestamos el amor y la gracia de Cristo, si mostramos que tenemos un concepto correcto de las dispensaciones providenciales por cuyo medio Dios dirige su obra, manifestaremos al mundo un poder convincente. No es un puesto destacado lo que nos da valor a los ojos de Dios. Noten esto. No es el ser pastor lo que le da valor a uno delante de Dios. No es el ser anciano, el ser director de un ministerio. No es un puesto en la iglesia lo que nos da valor a los ojos de Dios, sino que lo que nos da valor es cuán consagrados somos. Por eso dice, el hombre se mide por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía para dar al mundo la verdad tal cual es en Jesús. Noten ustedes, andar en humildad y fe. Eso traerá bendición, eso traerá recompensa. ¿Por qué? Porque Dios nos utilizará como sus instrumentos. Miren ustedes, Dios dice, va a ejecutar por nosotros, por nuestro medio, su plan eterno. Así que vale la pena, hermanos, andar en humildad y fe. Ya no podemos nosotros, como iglesia remanente que somos, seguir siempre con ese orgullo que a veces nos caracteriza. Ya no podemos seguir, hermanos, con esa autosuficiencia. Debemos ser humildes, como Jesús, nuestro modelo. Y en esa medida, el Señor dice, va a ejecutar su plan por medio nuestro. Dice, Él se valdrá de todos hombres, Él se valdrá de todos, hombres, mujeres y niños, para hacer brillar la luz sobre el mundo y sacar de su medio un pueblo fiel a sus mandamientos. Por medio de la fe que su pueblo deposita en Él, Dios mostrará al mundo que Él es el Dios verdadero, el Dios de Israel. ¿Por medio de quién es que Dios quiere darse a conocer? Por medio de nosotros, su pueblo. ¿Por medio de quién es que Dios se piensa mostrar al mundo como el verdadero Dios de Israel? Por medio de nosotros, su pueblo. Pero este pueblo solo tendrá ese privilegio si anda en humildad y fe. Así que habiendo visto nosotros lo que somos y lo que debemos ser, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando ya se vive de esa manera, entonces uno puede decir que tiene su vida cristiana realizada. Vivir conforme a lo que somos, esto, hermanos, nos da valor y nos da sentido. ¿Qué dice Dios que nosotros somos para Él? Esto es importante también saberlo para agarrar ánimo. ¿Qué dice el Señor? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Dice la palabra, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué somos nosotros para Dios según este versículo? Un pueblo especial. Un pueblo especial. Y cuando nosotros escuchamos eso, algo especial,
lo que estamos encontrando también es que somos un pueblo consagrado, un pueblo separado, un pueblo dedicado para ser santo. Pueblo especial. Cuando algo se define como especial, es porque tiene un gran valor y tiene un gran significado del más alto valor, valga la redundancia. Y ustedes ven cómo el Señor reitera esto aquí mismo en el Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Deuteronomio 14, verso 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Interesante. Pueblo especial, pueblo único. El término único, tanto como el término especial del otro versículo, provienen del original hebreo que significa como de posesión especial, es decir, de propiedad privada. Y en este caso, lo que está diciendo es que somos propiedad privada de Dios. Y como Dios cuida mucho su pertenencia, a continuación viene y le prescribe hasta lo que debe comer para salvaguardarle la salud a su pueblo. Pues miren el verso 3 lo que dice. ¿Qué dice el verso 3? Dice, nada abominable comerás. Y comienza la lista. Una lista que como pueblo remanente nosotros respetamos. Y aún más en este tiempo de peligro para nuestra salud, hasta la hemos hecho más estricta al evitar consumir hasta aquello que Dios dio permiso para consumir. ¿Por qué? Porque queremos ir regresando a la dieta del Edén. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos de posesión exclusiva de Dios. Y Dios lo que es de Él lo cuida. Y por eso te prescribe lo que se debe comer. Vean cómo recalca esto Moisés más adelante en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, 18, 19, recalca el pensamiento de que somos propiedad exclusiva de Dios. Deuteronomio 26, 18 al 19. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Qué les parece? Lo que dice el Señor. Somos, dice, un pueblo de su exclusiva posesión. Decimos amén. Oh, hermanos, somos algo especial. Y al ser de exclusiva posesión, nosotros debemos saber que aunque haya peligro que nos rodee, que aunque hay un enemigo que nos quiere devorar, como vemos que el dragón se llena de ira contra la iglesia remanente, nosotros debemos de saber que por ser de su exclusiva posesión, contamos con la protección divina. Y en Éxodo 19, verso 5, vean ustedes cómo se sigue reiterando el pensamiento. Éxodo 19, verso 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué cosa dice que vamos a hacer?
su especial tesoro si damos, ¿qué cosa? Oído a su voz. En otras palabras, si somos obedientes, seremos su especial tesoro. Y sobre todo, miren cuándo. Malaquías 3, versículo 17. Malaquías 3, verso 17. Dice la Escritura, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que en el día de Jehová, el día cuando Él actúe, hermanos, Él dice que seremos su especial tesoro. Algo muy guardado, algo muy apreciado por Él. Todos los versículos que hemos leído, si ustedes se fijan, enfatizan que somos especiales, que somos únicos, que somos de exclusiva posesión de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que queda aquí es vivir como tales, vivir como dignos representantes o embajadores de aquel que dice que somos eso, algo especial para Él. Debemos ser embajadores de ese Dios tan grande y poderoso al cual pertenecemos. Pablo lo dice de esa manera en el libro de 2 de Corintios 5, versículo 18 al 20. 2 de Corintios 5, versículo 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que ustedes pueden ver que la dimensión de lo que somos nos va llevando a mayores privilegios, porque aquí somos presentados como embajadores de Dios, como representantes. Estamos en este mundo para salvar familias, para reconciliarlas con Dios. Eso es lo que somos. Y después de 1844, cuando esa iglesia remanente surge, esa iglesia ha subsistido, reafirmando lo que es, reafirmando para lo cual Dios la levantó. Al ser parte nosotros de ella no debemos olvidarnos nunca de lo que somos, y debemos, por lo tanto, representar dignamente al Dios al que pertenecemos. Debemos, como embajadores, ir por todas partes, mostrando lo que somos, en muchas maneras. Cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con la gente. Todo eso dice quiénes somos, a quién pertenecemos. El don de profecía dice que es el propósito de Dios, manifestar por su pueblo los principios de su reino, para que en su vida y carácter ellos revelen estos principios. Desea Él separarlos de las costumbres y prácticas del mundo. Trata de atraerlos así a fin de poder hacerles conocer su voluntad. Consejos para la Iglesia 139. Fíjense ustedes, ¿cuál es el propósito de Dios? Utilizarnos a nosotros para que seamos representantes, para manifestar los principios de su reino. Hermanos, para eso nos sacó del mundo, para eso nos sacó de las tinieblas, para venir a hacer algo especial, para poder usarnos como sus representantes. El propósito que Dios trata, dice, de lograr por medio de su pueblo hoy, es el mismo que deseaba realizar por Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia,
El mundo ha de obtener una representación de su carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en la vida, aún el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios sobre todos los demás habitantes de la tierra. Dios, hermanos, a nosotros como su pueblo, nos tiene en este mundo para que puedan ver los demás algo especial, algo que en la vida de nosotros ellos no tienen y deberían tener, y es esa presencia del Señor en nuestra vida. Oh, hermanos, cómo es de grande el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad. Dice, los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos. Tiene planes acerca de cada uno de ellos. Y es propósito suyo que aquellos que practican sus santos preceptos sean un pueblo distinguido. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo seamos, un pueblo distinguido. Me llama la atención que dice que el Señor se fija en cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros Dios tiene planes. Mis hermanos, digámosle al Señor todas las mañanas, cumple tus planes para conmigo hoy. Me pongo a tu disposición para que tus planes se lleven a cabo en mí. Póngase a la orden de Dios. Pues Dios quiere a través de usted, cuando va al trabajo, cuando va al supermercado, cuando va a cualquier lado, Dios quiere a través de usted mostrarse al mundo. Sigue diciendo, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. La gran suma de verdad, como por ejemplo la que comprende el mensaje de los tres ángeles. Cómo ese mensaje se tiene que dar a conocer. Cómo ese mensaje en el lugar donde vivimos, la gente debe saberlo. Y el Señor no tiene a otros para darlo a conocer más que a nosotros. Como embajadores de Él, nos ha encargado ese sagrado cometido. Y para esto no nos ha dejado solos. Nos ha dado ni más ni menos que el poder del Espíritu Santo. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1, verso 8. Vean la promesa para hacer la obra. Hechos 1, verso 8. Y la Escritura dice, texto muy conocido, dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué está el Señor prometiendo el Espíritu Santo? ¿Para hacer qué cosa? Testigos. Así que si de reafirmar lo que somos se trata, podemos decir con toda propiedad que somos testigos de Jesús. Somos testigos de Jesús. Y como tales debemos de dar un testimonio personal de las obras y enseñanzas de Él. Pero antes, por supuesto, debemos dejar que el Espíritu Santo nos capacite. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe para que así seamos testigos de verdad. Porque un testigo verdadero no solamente es el que lo hace de palabra, sino el que lo hace con hechos. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Pues si vamos a ser testigos, si vamos a ser embajadores, si vamos a ser lo que somos en el mundo, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe?
Bueno, primero, preparándonos espiritualmente para recibirlo. Y segundo, pidiéndolo. Es interesante que en esta preparación y de pedirlo, los apóstoles fueron un ejemplo para nosotros. Pues miren aquí mismo en Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14, lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Son relevantes las palabras que se juntaron para orar, para perseverar en la oración, pero también dice, perseveraban unánimes. ¿Qué significa esto? El don de profecía lo explica. Dice, después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Fíjense ustedes, durante 10 días se dedicaron a orar por esto, porque el Espíritu Santo pudiera venir a ellos. Pero durante ese tiempo, hermanos, escudriñaron el corazón, hicieron un examen personal y vieron qué cosas había en ellos que no estaban bien. Y solo cuando estuvo el templo, dice, listo, el Espíritu Santo entonces vino a morar en él. Cada corazón, dice, quedó lleno con el Espíritu, como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. Notad, dice, que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta unidad y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado, fue, dice, cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir. Todas las diferencias habían sido puestas a un lado. Y el testimonio presentado acerca de ellos después que el Espíritu Santo había sido dado es el mismo. Notad las palabras, cuando dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver que la iglesia cristiana comenzó orando por el Espíritu Santo. Y nosotros conocemos los resultados. Prácticamente fue una iglesia como el caballo blanco de Apocalipsis salió venciendo y para vencer. Pero fue bendecida esta iglesia cuando hizo el examen. Voy para atrás porque me llama la atención cuando dice que ya no luchaban entre sí, cuando habían logrado la perfecta unidad, cuando ya no estaban luchando por conquistar ese lugar más elevado, cuando eran de un solo sentir, cuando las diferencias habían sido puestas a un lado. Entonces y solo entonces el Espíritu Santo vino a ellos. De manera, mis hermanos, que si la iglesia cristiana comenzó así, orando por el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer otra cosa más que eso. Orar también en este tiempo porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Pero al mismo tiempo que oramos por eso, asegurémonos de no tener rivalidades, de no tener rencillas, de no tener distanciamientos el uno con el otro, de no tener ese espíritu de superioridad, de no tener rencillas ni rencores con nadie. Asegurarnos de estar en paz con Dios y en paz con los hombres. Es interesante cómo lo sigue diciendo el don de profecía. La iglesia cristiana, dice, comenzó su existencia orando por el Espíritu Santo. Estaba en su infancia sin la presencia personal de Cristo. Antes de su ascensión, Cristo había comisionado a sus discípulos que predicaran el Evangelio al mundo. Recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos volvieron a Jerusalén
y durante 10 días oraron por el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esos 10 días fueron de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos eliminaron todas las diferencias que habían existido entre ellos y se unieron en compañerismo cristiano. Al fin de los 10 días el Señor cumplió su promesa mediante un extraordinario derramamiento de su Espíritu. Y cuando estuvieron todos unánimes juntos en oración y súplica, se hizo realidad la bendita promesa. Qué hermoso sería que esta iglesia, independientemente del número de miembros que tenga, fuera una iglesia investida del poder del Espíritu Santo. Qué hermoso sería que esta iglesia, independientemente de si somos muchos o somos pocos, pero todos aquí fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes el gran poder que habría en todo este lugar y sus alrededores? Cada uno de nosotros sería instrumento poderoso en las manos de Dios. Es ahí la importancia, hermanos, de hacer el examen en este tiempo. Porque si somos lo que somos, debemos necesariamente estar a la altura de lo que somos. Y no es otra cosa que siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice el don de profecía. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los confines del mundo habitado. El corazón de los discípulos fue colmado con una plenitud de benevolencia tan profunda, tan abarcante, que los impulsó a ir hasta los fines de la tierra. Por la gracia de Cristo, los apóstoles llegaron a ser, ¿qué cosa? Lo que fueron. Nosotros somos lo que somos por la gracia del Señor, ¿no es cierto? Somos lo que somos por la gracia de Cristo. Somos el pueblo remanente de Apocalipsis 12:17 por la gracia del Señor. Y seguiremos siendo lo que somos, siempre por la gracia del Señor. La devoción sincera y humilde, dice, y la oración ferviente, fue lo que los llevó a una comunión más íntima con Él. Se sentaron con Él en los lugares celestiales, comprendieron la magnitud de su deuda para con Él y se pusieron a trabajar en la obra. Sigue diciendo, por la gracia de Cristo los apóstoles fueron hechos lo que fueron. Mediante una sincera devoción y la oración ferviente y humilde, fueron puestos en íntima comunión con Él. Ellos se sentaron juntamente con Él en los lugares celestiales, comprendieron la magnitud de su deuda hacia Él, mediante fervorosas y perseverantes oraciones, recibieron el don del Espíritu Santo y luego fueron adelante, cargados con el anhelo de salvar almas, celosos por extender los triunfos de la cruz. Es lo mismo que se debe hacer en este tiempo. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y por la gracia de Dios debemos salir adelante predicando este mensaje. Dice, y mediante su labor muchas almas fueron traídas de las tinieblas a la luz y muchas iglesias fueron suscitadas. Pregunta, ¿seremos nosotros menos fervorosos que los apóstoles? Por una fe viva, ¿no habremos de aferrarnos a las promesas que les conmovieron desde lo más profundo de su ser a implorar del Señor Jesús el cumplimiento de su palabra? Pedid y recibiréis. ¿No ha de venir hoy el Espíritu del Señor en respuesta a la fervorosa y perseverante oración y llena de poder a los hombres? Preguntas que solo nosotros podemos responder y que las debemos responder con un sí. Así, hermanos, en esta noche he querido presentar lo que somos. Y si todavía no somos lo que debiéramos ser, entonces lo que debemos hacer es orar, porque el Espíritu Santo nos invista de su presencia, nos invista de su poder. Si la iglesia primitiva comenzó así, orando por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no creen ustedes que este sábado deberíamos comenzarlo nosotros también orando por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes quisieran que oráramos en este momento por el Espíritu Santo que venga a nuestras vidas? ¿Cuánto les gustaría? ¿Qué les parece si nos arrodillamos y hablamos con Dios sobre esto? Antes les voy a dar un momentito para que cada uno en silencio se ponga cuentas con el Señor, confiese su pecado y luego entonces oramos porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida.
Padre nuestro, te damos gracias primeramente por ser un pueblo tan especial para ti, por ser un especial tesoro, por ser algo de tu exclusiva posesión, por ser un pueblo único, por ser un pueblo santo, apartado para ti. Ah, Padre, qué gran privilegio el nuestro. Pero reconocemos que precisamente por eso que somos, debemos ser en el mundo tus testigos, tus embajadores, los que llevan adelante el mensaje, los que te representan dignamente. Y cuando vemos eso, notamos, Señor, que no estamos haciéndolo. Y sin duda es porque no hay poder en nosotros. Y es en ese sentido, Padre, que hemos guardado este silencio para ponernos a cuentas, para poder decirte que nos perdones nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras desobediencias, y al mismo tiempo suplicarte que por amor de ti mismo nos invistas con tu Santo Espíritu, nos llenes de tu presencia. Pasando por alto, Señor, nuestras rebeliones, te rogamos hoy lo mismo que te rogaron los discípulos. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sabemos, Señor, que con tu Espíritu en nuestra vida seremos personas distintas. Seremos personas que representaremos dignamente tu nombre en este mundo. Oh Padre, te rogamos que por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo sigamos siendo lo que somos y lo que tú dices que debemos ser. Te pedimos que como iglesia cumplamos fielmente con el cometido, que individualmente te representemos como verdaderos hijos tuyos, que como Padre amante otros puedan ver cuánto tú tienes amor para con los demás en la medida en que lo podamos reflejar nosotros. Nos entregamos en tus manos como iglesia. Te agradecemos el ser tu iglesia remanente, pero clamamos y pedimos por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Que hoy podamos recibirlo, que mañana lo podamos recibir y mantenernos guiados por Él hasta el día de tu venida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.